Entre ministros de culto, es usual que para describirse entre ellos usen palabras como piadoso, religioso o humilde. No es frecuente que usen adjetivos como intrépido, valiente o atrevido, atribuidos principalmente a los combatientes que van a la guerra. Pero si en algo coinciden quienes conocieron a Fray Juan Antonio Orozco, es que a él se le describía como los luchadores, audaz, osado, resuelto a cruzar los caminos por donde otros hombres de fe no se atrevían a andar. Nación Criminal, con Óscar Valderas. A principios de este año, el padre Juanito, como lo conocían sus amigos, aceptó ser párroco de la comunidad de Santa Lucía de la Sierra, en el municipio de Valparaíso, un pequeño pueblo clavado en una mortífera cuádruple frontera. Está en Zacatecas, justo a la orilla de Jalisco, Nayarit y Durango, todos territorios en disputa por el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa. El padre Juanito, de 33 años, desde que llegó al pueblo mostró una personalidad atrevida. Cuando el crimen organizado provocó un incendio en la zona boscosa de Santa Lucía de la Sierra, él acudió a donde estaban las llamas y organizó a los pobladores para apagar el fuego, a pesar de que el fuerte viento avivaba las brasas que amenazaban con envolverlo. Por esos bríos, el párroco era querido y admirado en su comunidad. Ese mismo espíritu lo llevó a aceptar oficiar misas que nadie quería agendarse en esa peligrosa región a la que parece que Dios abandonó. El 12 de junio pasado, tenía programada una Eucaristía en la comunidad tepehuana de Pajaritos, a la que se llega cruzando las olvidadas zonas rurales de Durango. Así que el padre Juanito hizo maletas, se enfundó unos jeans azules, se calzó unos zapatos negros y aseguró a sus colegas que volvería pronto. El franciscano se colocó detrás del volante de una Nissan Frontier pintada de un rojo chillón, a propósito, para ser reconocida desde lo lejos, e inició el camino de unos 40 minutos. Hacía tiempo que los sacerdotes de Valparaíso habían pedido a sus feligreses conexos con el crimen organizado que avisaran a los capos y a los sicarios de la zona que esa camioneta colorada era de ellos, la de los padrecitos, para que no la fueran a atacar. Para hacer aún más visible que la camioneta no era parte de la guerra en esa frontera, los sacerdotes pagaron para pintar en la puerta del conductor, con letras grandes y blancas, Misión Franciscana Parroquia de Santa Lucía. Pero todos sabían que eso era una precaución, no un verdadero blindaje, y que la fantasía de que los sacerdotes están a salvo de la violencia es solo eso, una fantasía. El sexenio pasado, la cifra de sacerdotes asesinados se ubicó en al menos 26, y cuando el padre Juanito iba rumbo a la misa del 12 de junio, la cuenta de este sexenio iba en al menos 5. Minutos después de haber encendido el motor, en la frontera entre Zacatecas y Durango comenzó una balacera. A las 11 de la mañana, los pistoleros del Mayo Zambada, líder del cártel de Sinaloa, dispararon como si sus balas fueran infinitas contra integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. Una parte de la refriega fue grabada por los de Sinaloa y más tarde publicada en redes sociales. Detrás de un montículo de tierra y de gruesos troncos de robles centenarios, los sicarios dispararon a morir y sin apuntar a un objetivo fijo. Lo que ese video no captó es que al menos 10 de esas balas le dieron a la camioneta roja Misión Franciscana Parroquia de Santa Lucía, que las municiones de grueso calibre atravesaron las puertas del conductor, que el padre Juanito se detuvo en medio del fuego cruzado, acaso para que lo vieran y no le dispararan, que no tuvo suerte, nunca lo vieron, o si lo vieron, no les importó a los sicarios. Herido de bala, el padre Juanito pudo quitarse el cinturón de seguridad, salir de la camioneta y trató de refugiarse en la sierra, pero el daño era demasiado y se desplomó junto a su camioneta roja. Ahí lo encontró la policía horas más tarde. Dicen que murió aferrado a una medalla de San Francisco de Asís que colgaba de su cuello. Al día siguiente, la conferencia del episcopado mexicano lamentó su muerte, pero en ningún lugar se lamentó más que en Santa Lucía de la Sierra, a donde no ha llegado la ayuda internacional ni la nacional, y por lo visto, tampoco llegará pronto la ayuda divina. La violencia nos quitó al padre Juanito, de 33 años, quien repetía que bienaventurados eran los muertos de miedo, porque de ellos es la vida eterna. Que así sea. Descanse en paz. Faltaba poco para que el atardecer del domingo 5 de diciembre se volviera noche, cuando un hombre que caminaba por una brecha solitaria en la región más alejada del municipio de Valparaíso, Zacatecas, vio 3 cuerpos dolorosamente rotos a la orilla del camino. Sobre el sendero que conecta la comunidad de San Martín con el ejido La Florida, estaban ahí las más recientes víctimas de la guerra entre el cártel Jalisco Nueva Generación, el cártel de Sinaloa, los del Golfo y los talibanes.
un paisaje lamentablemente cotidiano en esta parte del mundo, a excepción de algo que sorprendió a quien descubrió los cadáveres y los reportó con la Guardia Nacional. Los 3 asesinados eran adultos mayores. En un estado como Zacatecas, donde ser hombre y joven aumenta automáticamente las posibilidades de ser asesinado o desaparecido, estas víctimas tenían cabello canoso, arrugas en el rostro y las manos, y la piel vencida por el paso de las décadas. Los peritos de la Fiscalía Estatal averiguarían después sus identidades con nombres y edades. Salvador Herrera, de 89 años, su hijo Eutimio Herrera, de 64 años, y Carmelo Fernández, de 79 años. Los 3 habían sido secuestrados días antes por hombres armados que los sacaron de sus domicilios y que nunca se comunicaron con las familias para pedir rescate. Simplemente los privaron de la libertad, los torturaron sin importarles sus edades y los asesinaron a sangre fría. El crimen conmocionó incluso a una sociedad como la de Valparaíso, acostumbrada a los peores horrores de la guerra. Primero, porque se trataba de vecinos conocidos por ser honrados y trabajadores. Segundo, porque el multihomicidio rompía con una regla tácita entre habitantes del municipio y criminales. Bebés y adultos mayores no podían ser tocados por la violencia extrema que genera la disputa del territorio. El dolor colectivo obligó al alcalde del municipio a pronunciarse sobre lo ocurrido. Y a los integrantes de los grupos de la delincuencia organizada que respeten. En un episodio de inusual franqueza, el presidente municipal Eleuterio Ramos Leal publicó un video en el que hizo una petición que, según sus palabras, jamás pensó que tendría la necesidad de hacer en público. Así lo dijo. Si ustedes han decidido vivir a salto de mata, luchando por una causa incomprensible, exponiendo su vida de forma permanente, háganlo a la distancia de las comunidades y de nuestras familias. El multihomicidio de Salvador Herrera, Eutimio Herrera y Carmelo Fernández abre la puerta para una reflexión dolorosa pero necesaria. ¿Qué pasa con los adultos mayores que el narco asesina? Por años, el país ha discutido el fenómeno de los asesinatos dentro de la población joven y ha insistido en cómo los adultos jóvenes de entre 18 y 35 años son afectados desproporcionadamente por la violencia homicida de la guerra contra el narco. Una buena parte de esa discusión lamenta esas muertes por lo que pudieron contribuir al país como población económicamente activa. Toda la derrama económica perdida, toda la energía extinguida y el lugar común de lamentar un fallecimiento cuando tenía toda una vida por delante. En ese análisis se ha perdido de vista a los adultos mayores. ¿Acaso porque muchos ya no trabajan o porque sus vidas ya no tienen la vitalidad del pasado? Pero ellos también están padeciendo el alza de los homicidios dolosos. Según el INEGI, en el año en que inició la guerra contra el narco, 2006, 69 personas de 85 años o más fueron asesinadas. En 2020 fueron 102, casi el doble. En el 2000, 233 personas de entre 65 y 69 años fueron asesinadas. El año pasado fueron 401. Casi todas las cifras indican que ser adulto mayor en México ha duplicado en los últimos 20 o 15 años las posibilidades de ser asesinado violentamente. Con base en reportes de prensa se puede inferir por qué. Los adultos mayores suelen negarse a abandonar sus casas cuando un grupo armado irrumpe en una comunidad. Sin fuerza ni dinero para mudarse, resisten en el pedazo de tierra que consideran tan suyo como un brazo o una pierna. Por Salvador Herrera, Eutimio Herrera y Carmelo Fernández, por los adultos mayores que fallecieron violentamente e invisibles por su edad, urge abordar este tema. Merecen más que vivir sus últimos días salpicados de sangre.